para escuchar a Francisco, es su primera conferencia aquí en la sociedad, y estamos muy contentos de que él haya dado ese paso tan importante de decir sí, yo voy a arriesgarme. Así es que muy buenos días para todos. Esa conferencia es del Quijote Oculto. Quizás todos los que estamos aquí conocemos el Quijote porque nos dan esa clase obligatoria en la escuela. Pero cuando hablamos de filosofía, buscamos la verdad envuelta en todas las cosas. Y el Quijote tiene una enseñanza que no es la ordinaria. Que no es la ordinaria. Y vamos a través de Francisco vamos a descubrir un poquito, porque nunca se termina, el conocimiento no se acaba nunca, pero un poquito de lo que verdaderamente es el Quijote en su parte oculta. Vamos a tener la pieza musical por el hermano Lugo y la meditación por la hermana Lorna. Por favor, Francisco tiene un problema de visión. Las preguntas, cualquier pregunta, si así él lo desea, la dejamos al final. Porque él tiene una dificultad que no los va a ver y mantengámonos en silencio para que él pueda hacer su trabajo lo más cómodo posible y después que él termine vamos con las preguntas para facilitar el proceso de la charla con el hermano Francisco. Otra cosa que le quería decir, apaguen los celulares para que haya mayor concentración, por favor. Comienzo con el mío, que a veces no me acuerdo así es que un minutito hermano, y apago este celular.
Pensemos en la unidad de la vida. Todo cuanto existe es manifestación de la vida una. Todos los hombres forman parte de esa vida. Somos esa vida. Deseemos haya mayor cooperación entre los hombres, que se ayuden mutuamente, que los mayores en evolución ayuden a los menores. Deseemos cesen las luchas entre los hombres, luchas motivadas en su gran mayoría por diferencias de nacionalidad, de religión o de clase. Deseemos haya paz, armonía entre los hombres y enfoquemos nuestros pensamientos sobre las diferentes organizaciones de las Naciones Unidas que elaboran la paz, para que sea una paz justa, verdadera, basada en el gran principio de fraternidad universal, una sola humanidad, que haya paz, paz, paz. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que en toda criatura brillas, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno con todos los demás. De un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Con estas famosas palabras son con las que comienza el primer capítulo del libro más leído, el segundo libro más leído del mundo. Con esas mismas palabras, donde los múltiples narradores del texto de Cervantes, el día de hoy les quiero saludar y les quiero dar muchas gracias por estar aquí. Les agradezco su tiempo de compartir conmigo y este ratito de escudriñar las letras hispánicas que encierran más de un secreto. También quiero agradecer a la Sociedad Teosófica que permite este espacio para poder hacer una búsqueda entre las líneas de un texto que causa placer a unos y horror a otros. Y lo digo como buen maestro español. En este espacio, en esta mesa, nos sentamos muchas personas con variadas preguntas, variados criterios, varias creencias, a buscar la verdad. Como un espacio donde venimos motivados a crear, como parte de nuestro propósito de vida, una búsqueda de la verdad. Y como dice el lema de la Sociedad Teosófica, y permítanme decirlo en sánscrito, Safian Nasti Paro Dharma. Y aquí también les voy a pedir que me permitan hacer el primer atrevimiento, uno de muchos que haré durante todo este rato, el hacer mi propia traducción al español. La verdad es el mayor propósito. El clenque puede ser la palabra que se le pueda llegar a la cabeza por este atrevimiento, pero me gusta la palabra oculta para iniciarme hoy delante de todos ustedes con un atrevimiento tan grande como traducir de una lengua que realmente no conozco. Miguel de Cervantes de Saavedra fue un poco más sabio que yo, y para comunicar cierto mensaje oculto muy común en su época, entre este famoso escritor culpa a un árabe de su historia, y para cuidar su espalda coloca la verdad en la boca de un loco. ¿De qué lugar realmente no nos queremos acordar? ¿De qué mancha huimos? No es
realmente de la verdad que siempre no queremos escuchar. Colocar la verdad como un propósito en nuestra vida podría verse como una religión. Entonces podríamos leer: no hay religión más elevada que la verdad. Esta es la idea que me tiene hoy aquí con la historia de un loco, relatada por un árabe y escrita por un monje. Esta charla va a estar dividida en dos partes. El día de hoy les haré acompañarme desde la historia de Cervantes, de la vida de Cervantes, y los dejaré con el personaje de Don Quijote en frente a la cueva de Montesinos, relato presente en el segundo libro, en el capítulo 22. En unas semanas presentaré una lectura entre líneas en lo que sucedió y tal vez no sucedió dentro de esa cueva. La mayoría sabemos del texto de Cervantes, y como dijo Magali, por nuestras clases de secundaria. En algunas escuelas, colegios, instituciones, se pide leer este texto. Por mis palabras ya pueden empezar a reconocer que cuando hablamos del Quijote, son dos partes. Volviendo a usar la palabra enclenque, pero en esta ocasión no con un sentido oculto o de iniciático, sino más bien crítico. Muchas instituciones han desmejorado la lectura, por lo cual muchos jóvenes únicamente leen la primera parte del texto y en muchas ocasiones solo leen un resumen para, según ellos, tener la idea de qué trata. Habemos personas que hemos leído este texto completo varias veces, y en cada ocasión que lo leemos descubrimos que no sabemos de qué trata. Hace unos meses, por ejemplo, yo me enteré que había una lectura oculta después de 4 o 5 lecturas que le he dado al texto. Bueno, ustedes tienen la suerte de que yo me enteré, pues hoy como educador yo se los voy a resumir. Claro, les voy a advertir que los secretos que descubrí son para mí. A ustedes les dejo el propósito de que busquen la verdad. Ya casi puedo dar por terminada la conferencia. Ah, qué bueno. Yo tengo muchas preguntas. Ya te daré el gusto al final. Gracias, muy amable. Pero por lo tanto, lo más importante es tener claro que Cervantes escribe dos partes. La primera en 1605, la segunda en 1614. Casi 10 años de diferencia. Y ahí en la segunda parte es que dejaré esta conferencia. Es en la segunda parte donde, por la segunda parte, donde tenemos el tema nuestro, tenemos que conocer que existe otro Quijote, escrito en el medio de esas dos partes, entre esos 10 años. Y no fue escrita por el manco de Alcalá. Les adelanto que ese Quijote apócrifo es el que provoca la creación de la segunda parte cervantina. Y para una muestra, acá yo tengo el Quijote de Cervantes. Estamos hablando de que si lo dividimos a la mitad, donde esté en la segunda parte, entre esta parte y la segunda parte hay 10 años de lectura entre un texto y el otro. Entonces, tendría que provocar que el Quijote apócrifo es el que provoca la segunda parte. Y curiosamente, esta segunda parte, van a ver ahora, que es provocada por un libro antes del Quijote. Entonces, que esto sería realmente, cuando hablamos del Quijote, una lectura así. En un libro previo, el libro del 1605, sí, y el libro de 1614. Y un libro en el medio, que es el provocador. Todo esto está pasando en el Quijote. Cuando hablamos del Quijote no estoy hablando solamente de un libro, sino realmente de 4 como mínimo, porque realmente el Quijote es muchos textos. Como diría una profesora, sí, unas 10 o 20 páginas de bibliografía
únicamente de los libros de los que estaríamos hablando cuando hablo del Quijote, porque es un libro que habla con muchos otros libros al mismo tiempo. Y eso es importante. Importa resaltar que me veo en la obligación de resaltar un poquito datos biográficos de Miguel de Cervantes Saavedra, porque él tiene un trasfondo que se va a visualizar en el texto, pero no descarto la teoría literaria que considera que cada texto toma vida por sí solo. En cada momento que leemos un texto, ese se transforma en un espejo. El libro nos va a comunicar si queremos oír, porque el que tiene oídos, que oiga, es el maestro. El libro por sí solo toma identidad, y si lo leo en el contexto, en mi contexto, yo lo voy a convertir en un pretexto para justificar mis creencias. Deseo evitar ese pequeño espejismo de ideas, por eso debo justificarlo con la historia. Datos un poco más certeros, a pesar de que está memorizado por varios historiadores, y aquí en la sala tengo varios. Miguel de Cervantes Saavedra es alcalaíno. Nació en Alcalá de Henares en 1547 y muere en 1616. Se reconoce, y todo el mundo va a reconocer a Cervantes por la novela que escribió aquí. También, no podemos olvidar que es nuestra primera novela en lengua española, nuestra lengua. Y es nuestra primera novela, así que podemos decir que por eso también tiene una importancia y por sus estudios, porque es nuestra primera novela. Es el cuarto hijo de 6 y su padre era barbero. Esta profesión va a ser curiosa, porque hay que ligarla a los cirujanos, pero no son los cirujanos de hoy en día. Hacían casi el trabajo del cirujano, pero cobraban un barbero. Pero también esa profesión hay que ligarla a los conversos de la época. Conversos eran personas, judíos o árabes en España, que tenían que aceptar el cristianismo, entre comillas, que a la fuerza. Interesa que resaltar que él recorrió Italia, donde se estaban dando muchos movimientos filosóficos y literarios. Fue soldado, luchó con la Armada Española y en 1571, en la lucha de Lepanto, es donde va a recibir varias heridas y queda inutilizada su mano izquierda, por lo cual se va a reconocer, y voy a usar varias veces este término, el manco de Lepanto. Y él era orgulloso de ese calificativo, porque había luchado en esa famosa batalla. Y resalta su honor. Fue prisionero de guerra por 5 años en Argel. En 1575 es cuando fue apresado. Durante esos años procuró escaparse más o menos un promedio de 4 veces. Y se va a sospechar de que él era espía, porque en Argel, por lo mínimo que tú hicieras, si le caías mal a uno de los amos o algo, por lo mínimo te cortaban una oreja o te cortaban la nariz. Como sencillamente ejemplo, Cervantes guía 4 escapatorias y no tiene ni un solo rasguño. Y eso deja sospechar. Y esta experiencia se va a palpar en el texto. Por ejemplo, en la historia del capitán cautivo, en la primera parte del texto, capítulo 39, ahí vamos a percibir la experiencia de estar cautivo. Bien, se va a percibir en un diálogo intertextual, y va a ser como el primer libro, el libro que está detrás, con Jerónimo de Pasamonte, que también era expedicionero de guerra y era escritor, y tiene una lucha que parece que inició desde la prisión, y se va a reflejar en el capítulo 22, pero de la primera parte. A este segundo autor y expedicionero se le achaca también haberse ocultado en el seudónimo de Avellaneda, que es el Quijote apócrifo. Realmente Avellaneda no es un autor, es un seudónimo que oculta a alguien, que es el que provoca a Cervantes.
parte es donde va a estar la historia que vamos a leer con lentes místicos, viendo qué pasó o no pasó dentro de ella. Continuando con esta leve reseña, él trató de viajar a América, trató de venir a América, solicitó puestos muy interesantes en Guatemala y Colombia, pero no le van a facilitar esa, porque cuando él llega de la cárcel de Argel, su familia estaba en ruinas y América en ese momento está recién colonizada y se va a mirar como una tierra prometida para todo aquel que no tenía nada. Tiene una hija con Ana de Rojas en 1584, Isabel Saavedra, le va a poner el segundo apellido, no su primer apellido, pero en ese año se casa con otra persona, con Catalina de Rojas, que es en el mismo año que nace su hija, se casa con Catalina de Rojas. Para esta época ya él escribe la Galatea, otra de sus obras, su primera obra realmente. No le va tan mal, toma fama, pero porque en esa época el escritor famoso era Lope de Vega, y Lope de Vega no era muy amigo de Cervantes. Se va a dedicar a recaudar impuestos, bueno, como cualquier persona de algo tiene que vivir, pero termina en la cárcel por pequeñas irregularidades. Nuestro famoso escritor, dicen por ahí que era adicto al fuego, y tal vez eso sea lo que justifique dos vacaciones en la cárcel, una en 1592 y la otra en 1597. En esta última parada en la cárcel es donde se cree que inició el Quijote, y esto sí va a ser importante para nosotros. Se ha dicho y se menciona tradicionalmente que el Quijote inició en una cárcel. No olvidemos estos detallitos de este varón que parece le gusta andar al filo de la navaja, y dentro de todas esas acusaciones que va a tener hasta la de un homicidio. El texto del Quijote, como les dije, va a ver la luz para 1604, exactamente. Y si es verdad que inició en 1597 en la cárcel, duró 7 años escribiendo la primera parte. Cervantes toma fama, pero no va a ganar económicamente, y eso es lo que lo va a mantener en la estrechez. Durante los siguientes años sigue su fama, escribe varios textos, y hasta su último texto va a salir en 1617, la cual él no vio, pues él murió en 1616. Y la obra, quien la va a impulsar es su esposa Catalina póstuma. Esta última obra, la de 1617, va a tener un prólogo muy inquietante. Se llama Persiles y Sigismunda. En ese prólogo ya vamos a ver a un hombre muy diferente al que estaríamos esperando después de esta pequeña leve reseña. El escritor sabe, en ese prólogo de 1600 que sale en el libro, él sabe unas semanas antes de morir que él va a morir, y a él le da tiempo, él ya tiene la idea de despedirse, y lo hace en el prólogo del Persiles. Entonces, esa oportunidad de poder despedirse antes, saber que vas a morir, ya es un carácter al de un iniciado. Aquí nos abrimos a una pregunta: ¿en qué cree este escritor? Hay muchas hipótesis en la academia. La mejor sustentada y la más debatida es que Cervantes era erasmista. Erasmista.
¿Qué es esto de erasmista? Son ideas filosóficas de la época que se van a manifestar en la literatura y más en el siglo de la época, época de Cervantes, la época en que la literatura española va a brillar, grandes autores. Erasmus de Rotterdam es un filósofo neerlandés, nacido en 1466 y va a morir en 1576. Podemos decir casi muere 10 años antes de que Cervantes nazca. Este filósofo es humanista y se va a formar con ideas con un grupo llamado los Hermanos de la Vida Común. Este grupo está enfocado en la búsqueda espiritual, pero desde la vida laica. Habían religiosos entre ellos, y entre sus actividades estaba la traducción de documentos antiguos, la caridad. Van a surgir para el siglo XI y desaparecen en el siglo XV, época de los Cervantes. Van a fundar escuelas con grandes niveles, con grandes estándares, y van a contribuir con la imprenta antes de que la misma imprenta surgiera. Los que eran religiosos predicaban, pero los que no eran religiosos se reunían en grupos pequeños a realizar estudios para mantener ciertos principios morales. Tenían una gran afición por la palabra escrita, y entre sus prácticas personales estaba la meditación y la reflexión. Tenían un pequeño arquetipo hacia el silencio. Erasmus también se va a hacer sacerdote, y se va a hacer sacerdote agustino, una orden de ermitaños también del siglo XI que tienen mucho trabajo intelectual. Por lo tanto, hasta el bibliotecario del Vaticano siempre ha sido de esta orden religiosa. Entre las cosas que va a realizar Erasmus y nos va a afectar hasta el día de hoy, va a ser la traducción del Nuevo Testamento al latín. Estaba anteriormente en griego, el original está en griego, él lo traduce al latín, y eso es lo que va a provocar que Lutero forma o hace esa lucha teológica y forma la reforma. Y en España se va a dar la contrarreforma. Y esta es la época en la que va a estar Cervantes, en la lucha de reforma y contrarreforma. O sea que sí hay una problemática, o si se discute en muchos lugares, problemática filosófica. Erasmus va a ser de las personas que tiene entre sus amigos al Papa León X y al mismo tiempo a Lutero. Erasmus va a ser este tipo de personalidad que él está en el medio. Él no quiere apoyar a ninguno de los dos, él no está de acuerdo con ninguno de los dos y a la vez sí. Porque él crítica, es lo que quiere impulsar, es el intelecto, es lo que él quiere impulsar. Entonces, entre las muchas ideas de Cervantes vamos a tener planteamientos ligados a personas de índoles esotéricas, si me permiten usar esa palabra. Tenemos la influencia de Erasmus. Vamos a percibir esa influencia de Erasmus directamente en el Quijote. Primero en el prólogo de Persiles, que ya les empecé a contar, que es donde él dice o anuncia su propia muerte, ya que la obra de mismo Erasmus, una de sus obras se llama Preparación para la muerte. Estamos viendo que tenía una influencia directa, pero si esto nos deja con la duda si Cervantes tenía esta influencia, vamos a encontrar la influencia de la obra más reconocida de Erasmus, que se llama Elogio de la Locura. En la obra de Elogio de la locura es una diosa. En ese texto hay dobles, triples significados, o sea, nada está a la vista. La locura va a ser el arma, en primer plano, en el plano más superficial de la lectura, va a ser el escudo con el cual Cervantes se va a cuidar de la Inquisición. A pesar de que va a tener un enemigo que va a tratar de resaltar una y otra vez el contexto místico,
para que sea juzgado por la Santa Inquisición. Cervantes es hijo de un barbero, profesión de familia conversa, por lo cual no sería extraño encontrar influencias judías en el texto cervantino. Este tema de los conversos es muy estudiado por muchos compañeros en la Universidad de Puerto Rico, y puedo acotar que las influencias son demasiadas. Al mismo tiempo, vamos a ver influencias de su época de prisionero en Argel, y vamos a encontrar características árabes de la filosofía islámica también en el texto. Así que el tema místico es el que van a usar muchos autores, y especialmente los autores de los dos Quijotes, para desprestigiarse. Si el río suena, piedras traen, dicen mi pueblo. Esta leve introducción de la vida de Cervantes es para poder visualizar su relación con temas ligados al ocultismo. Para mí, Cervantes es un genio del collage, pero yo estoy seguro que nada de lo que escribió, todo lo que escribió, absolutamente nada de eso es un accidente. Cervantes escribe ya viejo la primera parte. Tenía 58 años y la segunda parte va a tener 68 años. Ahora bien, aclaro, según para esta época, tener 40 años podría compararlo hoy en día con tener 70 o 80 años. Por eso es que decir que Cervantes era viejo cuando tiene 58 en el siglo XV y XVI, pues eso pesa mucho. Estamos hablando de alguien que ha sobrepasado la curva de edad de la época. Este hombre que vive al filo de la navaja, vive sus experiencias, y tiene una característica de un iniciado ya solo en su biografía, al poderse despedir en un prólogo antes de morir. Aquí tenemos a un hombre pues con influencia judía, con influencia árabe y con influencia cristiana, pero cristiana humanista, no va a ser tradicional, y obviamente su carácter intrépido nos deja mucho que pensar. Cervantes nos da Quijote, la historia de un loco, o la historia de la verdad oculta en las palabras de un loco. El obvio es la capacidad de ocultar algo que realmente se desea decir. Erasmus crea una obra que divierte, que enseña, pero hay que saber leer los dobles o triples sentidos. Nada está a la vista. Jesús de Nazaret enseñó en parábolas y dice que oculta la verdad en parábolas, como dice en Lucas, a vosotros es dado a conocer las cosas del reino de Dios, pero a los otros se les enseña por parábolas. Y ya vamos a ver qué tan parábolas usó Cervantes. En la literatura española, como en la literatura hispanoamericana, la influencia de la Biblia en los textos místicos va a ser básica, apoyándola, contradiciéndola, o en este caso, como lámparas sobre la mesa para que nos dé luz. Cervantes no escapa a esta influencia. Él critica al sistema religioso, pero desde una lectura superficial ya podemos sustraer que hay una lectura intertextual. Este término intertextual fue lo que traté de mostrar hace un rato cuando mostré los libros y cómo hablan entre ellos. La terminología que se usa en literatura es intertexto. Ya sin haber dicho nada realmente, ya les empecé a recordar de qué trata el texto de Cervantes. Un hombre que se vuelve loco por leer mucho. Un hombre que lee caballeros, lee tanto de caballeros, que se convierte en un caballero.
Tenemos claro que nada es accidente. Y eso es lo primero que yo aprendí cuando empecé a estudiar literatura, de que nada de lo que está en un libro es un accidente. Y esto se lo repito muchas veces a todo lector. Un loco se justifica en primera fase para evadir a la Santa Inquisición. Pero debemos hacernos una pregunta. ¿Habrá otro objetivo? Pedro Lambestoy en 1982 va a escribir un libro que lleva el mismo nombre de esta conferencia, El Quijote Oculto. Y este texto es base en los principios teosóficos que iré mencionando. Sin embargo, para los años que Lambestoy va a publicar este libro, no había tanta apertura en la academia para estudiar temas esotéricos. Hoy por hoy, los textos de Cervantes se le han realizado todo tipo de estudio, desde la psicoanalítica hasta esotérica. Por tanto, no es un tema nuevo. Lambestoy afirma que la locura usada por Cervantes es un velo que oculta a la vista el rostro de verdades esotéricas y de iniciados. Y usa la palabra velo. Yo creo que ya los que estudiamos teosofía sabemos a qué texto nos está refiriendo. Cervantes va a ser enterrado con ropa de los franciscanos, costumbre o no, ya empezamos a saber que tiene una afinidad a grupos hoy en día mal llamados ocultos. Por lo tanto, la historia del Quijote trata de un loco que va por el mundo realizando servicio, motivado por un amor ilusorio. Antes de seguir, yo tengo que hacer un ejercicio con todos los que están acá presentes, que las personas que están viendo, pues, ya sean vivo o lo están viendo posterior, lo pueden hacer. Por un minuto, o menos de un minuto, yo quiero que usted cierre los ojos e imagine algo. Así que acomódese y empieza a imaginar algo, Empieza a imaginar que una araña está subiendo por su mano. Ya escuché una expresión. Si usted comienza a ponerle mucha intención a esa imaginación, va a llegar el punto en que va a sentirlo real. ¿Por qué les pido este ejercicio? El mundo de las ideas rige al mundo físico. Si crees que una comida sabe mal, pues sabe mal. Esta es la percepción que el Quijote va a usar en todo el texto para exaltar. Si el caballero dice que una posada es un castillo, pues es un castillo. Así que tenemos que jugar con este caballero y volvernos Sancho Panza, su compañero con Sancho. El escudero acompaña a Don Quijote, primero porque lo están pagando, y segundo porque es su amigo y lo va a cuidar. Pero tiene que reírle las gracias, tiene que aceptarle las locuras y seguir el juego, y seguir ese juego. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Como lector tenemos que seguir el juego. Otro aspecto que va a estar claro: Don Quijote se cree caballero armado. 200 años, o sea, se parece 200 años a los que existían antes de su propia época. Así que imagínense, un hombre con armadura, casco, escudo, lanza, espada, se tira a la calle, semejante locura. Pero esa locura puede ser aceptada, porque la gente, si la gente decide hacerle caso al loco, y pues para divertirse, pues le seguimos la locura. Y eso es lo que va a pasar. Y curiosamente, esa sigue siendo la muy mala costumbre en algunos países latinoamericanos, y a ciertas locuras. Pero si pongo atención a las palabras de Lambestoy, todo tiene un significado. La armadura. Ese va a ser una de nuestras primeras, si no una de las claves más importantes
de El Quijote. Entre los significados de la armadura podemos resaltar la protección del cuerpo. El caballero se oculta del mundo externo. Cada parte de la armadura tiene un significado según la parte que está cubriendo. También va a ser una transfiguración del cuerpo dependiendo del brillo y la duración del metal. Las armas también van a tener todo un significado simbólico. Se va a ligar el arma con el enemigo que tienes que defenderte. Por ejemplo, y vamos a anotar los personajes como Perseo, su escudo, Hércules o el tridente de Neptuno. En Efesios 6, 10, 17 van a salir las características de una armadura espiritual: coraza de justicia, orel de la fe, yelmo de la salud y espada, que es la palabra. Ya desde la perspectiva épica de la antigüedad, el simbolismo de la armadura va ligado a combatir lo irracional, los deseos personales y racionales. Por lo cual, las armas siempre van a simbolizar lo espiritual y el dominio propio. El simbolismo se va a relacionar con los elementos, por ejemplo, la onda con el aire, la lanza con la tierra, la espada con el fuego y el tridente con las profundidades. Eso solo para dar un ejemplo. No me daría el día para explicar cada una de las armas y las partes. En los capítulos podemos visualizar huellas interesantes de todo este sendero místico. Y para ello una muestra, algo que yo creo que va a ser sorpresa para todos. El texto se llama El Quijote. ¿Alguien sabe qué es el Quijote? Supongo que no. El Quijote es una parte de la armadura. Va a ser la parte que cubre el muslo. Aquí eso no lo sabía. El Quijote es una parte. En un combate cuerpo a cuerpo, esa parte, la parte del muslo, es un área muy sensitiva. Ya sabemos que Cervantes era pues ex soldado, o sea que tiene una experiencia de combate cuerpo a cuerpo. Pero yo no sé, pero a primera vista no sé por qué, pero hacer una lectura que está hablando de cuerpo a cuerpo, combate, y no sé por qué no me satisface. Yo creo que a muchos no. Entonces, ¿por qué bautiza a su personaje pensando en una pieza de la armadura? Pues tengo que pensar entonces no en la pieza, sino en lo que protege. Como decía ahorita, la pieza resalta lo que protege. Y ese es el muslo. Pues ya dije ahorita que Cervantes tiene influencia judía. Y dentro de las tradiciones judías hay una historia de Jacob. Él está durmiendo. Y en esa noche oscura va a tener una pelea bien difícil de ganar. No la gana, pero su enemigo le gana. Y al amanecer, Jacob no quiere dejarlo ir hasta que no le diga quién es. Y ese luchador es el mismo Dios. Y este lo va a dañar marcándolo en el muslo, una parte de Dios. En la historia bíblica, por ejemplo, Abraham y otros padres, cuando hacen negocios y hacen pactos, un negocio, por ejemplo, Abraham compra el sepulcro donde va a enterrar a su esposa, y para cerrar el precio y cerrar en qué momento va a terminar, ellos ponen la mano debajo del muslo de la otra persona. Entonces, ¿qué es el Quijote? Ya desde la portada tenemos un símbolo a pura vista. Como dijo nuestro, la verdad está muy decir Quijote, ya estaríamos hablando de usted. Así que no lo podemos ignorar. Es un pacto, un sello. En el texto de Cervantes vamos a encontrar una dualidad constante
Y así encontraremos muchos personajes que se van a complementar durante todo el texto. El texto del Quijote, según vamos a leer en los primeros capítulos, son hallados en Toledo. Son hallados en caracteres arábicos. También ya vamos viendo las influencias que he mencionado. Toledo, para esa época, va a ser considerada una ciudad de brujería y de estudio místico. Así que ya nada es accidente. Y está en las primeras páginas de la primera parte. En los capítulos siguientes, en los primeros capítulos, tenemos el personaje Quijana. Este personaje empieza a leer y a leer y se vuelve loco. ¿Será acaso que la locura es un sinónimo del conocimiento? Y el que sabe mucho, sufre mucho. Eso es lo que dicen los proverbios. También se maneja en esa época el proverbio en latín, lectio sit ex omniscientia, todo el conocimiento se encuentra en la lectura. Bueno, un loco, por leer mucho o por saber mucho, podríamos pensar que este saber mucho nos traería problemas, por ejemplo, a nosotros, que tenemos un conocimiento básico de botánica en esa época, nos hubieran juzgado por acusarnos de brujos. Género de la caballería, solo el género de la caballería, también va a plantear la búsqueda de la identidad. Los caballeros salen en busca de eso que los diferencia de todos. Al mismo tiempo, defienden ideales y construyen su identidad. Por ejemplo, en España, el modelo de caballero que se sigue es el miocid campeador. En el cristianismo y en el judaísmo, su caballero va a ser el Quijote, va a crear su propia armadura, por lo tanto va a estar construyendo su identidad. En el capítulo 4, él busca un interlocutor, deja de estar hablando solo, deja ese monólogo interno y empieza a decir entre sus deseos que es ir a hacer una idea erasmista. En el capítulo 6, después de una paliza, algo que se va a ver mucho en este texto, él dice: yo sé quién soy. Ya aquí, en el capítulo 6 de la primera parte, ya establece su identidad, empieza a establecerse más su identidad, y la establece a partir de una prueba, de un problema. Recordemos que siempre los problemas van a ser el espacio donde nosotros más formamos nuestra identidad. Por ejemplo, Moisés, antes de ser el libertador del pueblo de Egipto, es desterrado del mismo Egipto y tiene que caminar el desierto hasta Madián. No dejemos por fuera, no puedo dejar por fuera que usa la frase ¿quién soy? Ya sé quién soy. En todos los textos canónicos, cuando escuchamos la palabra soy el que soy, ya tenemos la referencia al nombre dado a Moisés cuando interroga a su Dios y le pregunta cómo se llama. Ahora bien, la literatura va a tener relación con la magia porque va a guardar el conocimiento en sus páginas. Así que puedo atreverme a decir que los libros son las hojas del árbol del conocimiento, del cual, en el lugar donde estaba ese árbol del conocimiento, del cual botaron a Adán y a Eva. Así que, pero esta idea no la ponen en duda en el Quijote. Los libros en el Quijote van a ser juzgados y condenados a la hoguera como si fueran personas. En el capítulo 6 se realizan los actos de fe, como se llamaba a la hoguera. Y ahí van a dar todos los libros que volvieron loco a loco. Y entre las acusaciones que van a tener esos libros van a ser que son fantasiosos. Vamos a tener que poner atención a esta palabra fantasioso. Aquí nos vamos a remitir un poquito también al Slither, porque esta palabra proviene de fantasma,
Y sin duda ya tenemos que ligarlo a los espectros, las sombras y a cosas que no vemos. Por cierto, se dice que solo podemos ver, una persona con una vista 20/20 solo puede ver el 40% de lo que lo rodea. El resto no lo vemos. Eso invisible, eso pertenece al mundo astral, algo que seguiré ampliando en específico en la próxima conferencia. El cura es el que expulga los libros, dirigido por la sobrina de Don Quijote, y va a perdonar un libro, perdona el libro Tirante el Blanco. Ese libro es un libro erótico, y aquí nos hace poner atención. Cervantes va a ser crítica, siempre va a estar siendo crítica y enseñándonos a la misma vez, según el nivel. Sí que tiene muchas interpretaciones, hay muchas conversaciones, hay muchos niveles, y todo es parte del mismo juego de decir la verdad. Introduce muchos temas juntos para ocultarse, y resalta cómo se salva la carnalidad, pero se condena la espiritualidad. En el capítulo 7, Don Quijote vuelve a su casa y se da cuenta que su biblioteca fue cerrada, y su sobrina, que es la que dirigió la expulga, le va a decir que pues, la magia fue la que le desapareció su biblioteca. Ya aquí no es que está imaginando, ya se volvió real, ya alguien le llegó a su casa, no está en la biblioteca, y le dicen: tu biblioteca ya no está, se la llevaron los magos. Y entonces aquí se vuelve una herramienta de juego, y va a salir la herramienta más importante, el perspectivismo, en la obra de Cervantes. El mundo de las ideas, ese mundo imaginario, como el que jugamos ahorita con la araña, se va a juntar al mundo físico. Capítulo 8, de primera parte. Vamos a ver lo más conocido, la escena más conocida de Quijote, los molinos de viento. Él cree que son gigantes, pero cuando cae en tierra se da cuenta que llega a la realidad y va a culpar a la magia. Aquí, no sé si han visto un símbolo que se utiliza mucho en Latinoamérica, que cuando hablamos de loco usamos el ejemplo de un molino. Entonces, el molino está loco. Ese símbolo lo usamos mucho para conversar, y aquí es el loco enfrentando su propia locura. En el capítulo 13 vamos a tener una posible descripción de Dulcinea. ¿Quién es Dulcinea? Dulcinea era una vecina, llamaban Donza. Él va a construir a Dulcinea en esta primera parte, en los primeros capítulos, y va a crear a esta amada imaginaria. Y aquí vamos a tener entonces una triada. Vamos a tener a la amada, que es la que impulsa al caballero, y el caballero arrastra, porque no hay otra palabra, a su escudero a las aventuras. El Quijote obliga a todos los que venza, a todos los que haga, a ir a Dulcinea y presentarse ante ella. Es decir, el caballero te está obligando a que vayas al mundo de las ideas, de los fantasmas, y te presentes ante ella, ante esa mujer imaginada. Pero el primer paradigma de Dulcinea, creo que mucha gente no le ha puesto atención, que hay varias descripciones de Dulcinea en el texto y se contradicen, pero la primera va a ser un modelo de belleza judía. La mujer blanca, rubia, cejas arqueadas, ojos como soles, mejillas rosa y labios corales. Yo no me la puedo imaginar, pero bueno, esa es la descripción. Bueno, ya yo me la imaginé, bellísima. Excelente. Va a ser la primera descripción que nos va a dar el Quijote de esa belleza, pero es un paradigma, es una imagen, un modelo de los judíos. Recordemos, no dejemos por fuera esta influencia que va a tener la obra. En el capítulo 44 se va a dar el poder de poder cambiar algo del mundo de las ideas al mundo real. Y esto parece ser muy fácil.
Es un mundo plástico, el mundo de las ideas, el mundo astral es un mundo plástico, un mundo donde podemos imaginarnos un vaso y tenemos un vaso. Imaginamos una araña y algunos sintieron una araña. Pero entonces hay una pequeña desconfianza al sentido de qué es real y qué no es real, como va a resaltar René Descartes, o en nuestro caso, Madame Blavatsky. En este capítulo vamos a tener una aventura del balsillermo. Un barbero trae una palangana, no sé si se dice en mi país, que es una taza, y la usaban los barberos para cuando rasuraban, recogían todo ahí. Él viene con esta taza y Don Quijote se le da que ese es el casco de Mambrino. Entonces comienza la lucha. Obviamente el barbero no se va a dejar quitar su palangana, su taza, su tazón, y empieza esta pelea. Al final, Sancho, que mucha gente considera a veces a Sancho no muy sabio y es uno de los personajes más sabios, va a descubrir el balance, la armonía. Dice, ni es uno ni es el otro, y al mismo tiempo son ambos. Eso es así. Esta idea de que no es uno, no es el otro y son ambos, es una idea islámica. Una idea que Cervantes trae de sus años en Argel y las va a colocar en el Quijote. Esos 5 años van a traer esa influencia directa y se va a visualizar, al menos en este aspecto místico. Él tuvo ciertas libertades y no se sabe exactamente qué y cuánto aprendió en Argel. En el mundo árabe y en la lengua islámica hay una ambigüedad entre el significante y el significado. Así que eso nos permite jugar con la verdad. 2 visiones de lo mismo y ambas están correctas. Todo depende de dónde se mira. Y esa idea de la realidad nos va a remitir también a Platón y a su cueva. ¿Qué es real? ¿Lo que creo o algo más, lo que no veo? Ahora bien, pasó a la segunda parte del Quijote, 10 años después. Provocado por Avellaneda, Cervantes va a responder en su texto, lo mejora, por lo tanto va a bajar la violencia. Todo lo metaficcional, todo lo místico toma más fuerza. Los personajes han leído la primera parte. Por ejemplo, en el capítulo 2, Don Quijote y Sancho se van a preocupar porque los han leído en la intimidad. Es como si el Dios mismo contara la intimidad de ellos dos. En el capítulo 12, de esta segunda parte, vamos a encontrar una exaltación a la estructura binaria. 2 caballeros, Don Quijote, y van a aparecer caballeros reales, uno que está imaginando, como el caballero de los espejos, se sientan y hacen negocios, y los escuderos se sientan y hablan de sus expectativas, y se vuelve a resaltar el juego realidad-ficción. En el capítulo 25 hay una contradicción. Ya sabemos que Dulcinea es una construcción imaginaria, pero el caballero andante dice que él ya la miró, que él la vio. Claro, aquí tengo que acotar que en el capítulo 10 de la segunda parte, Sancho le juega una broma a Don Quijote, y Don Quijote lo manda a dejar unas cartas. Se encuentra a unas campesinas, se devuelve y le dice a Don Quijote, mira, ahí viene de Dulcinea, sal y recíbelo. Y Don Quijote sale emocionado, pero curiosamente aquí no va a salir ninguna transmutación, aquí no va a haber ningún cambio. El caballero que se imaginaba que las posadas eran castillos, ve a la campesina y obviamente él ve a la campesina, no se puede imaginar. Nosotros como lectores supondríamos a la primera lectura que se la va a imaginar que ella es, pero no. Y el caballero ve a la campesina y no se puede imaginar. Y es Sancho, lógico, el que va a decirle, es que son los magos que no te dejan que disfrutes de la presencia de tu amada. El Quijote entonces tiene que creer por fe.
que esa es Dulcinea. Y llego al punto donde va esta charla. La cueva de Montesinos, capítulo 22 de la segunda parte. Para recapitular, hoy he escudriñado entre las letras la verdad oculta. Con la palabra enclenque me mostré mostrando lo sutil de un tema que se desborda desde el mismo título. Cualquier lectura del Quijote es la de un loco, narrada por un árabe y escrita por un manco. Vamos a encontrar que Cervantes está múltiplemente influido de familia conversa, ex prisionero de Argel, ideas erasmistas de cristianismo humanista, una personalidad intrépida. Además, podemos visualizar que la cueva es un espacio de cambio de uno mismo. Cervantes, en su estancia como ex prisionero de guerra, también en la cárcel, podríamos decir que es en la cárcel donde Cervantes está, y dicen que es en la cárcel donde el Quijote va a ver la luz. Por lo tanto, podríamos decir que el Quijote nació en una cueva. Si fuera así, su autor lo va a vestir con una armadura para ocultarlo del mundo externo y al mismo tiempo exaltar características místicas en su armadura. Por eso, no podemos olvidar que un texto literario está escrito con intención. Nada en el texto sobra, nada es un accidente. Ya sea por influencia directa, ya sea por la vida propia que toma el texto, vamos a reconocer que hay un tema místico. Lo más básico consiste en comprender que el mundo de las ideas rige al mundo físico, como lo pregona el caballero andante. Hoy traje a Cervantes hasta Don Quijote, y Don Quijote lo traje frente a la cueva de Montesinos. La cueva, ya acercándonos al final de mis palabras acá, dejaré al Quijote aquí frente a esta cueva, pero sin embargo tengo que resaltar la importancia de una cueva en lo místico. La cueva tiene un significado femenino de dar vida o de algo nuevo, así como de regenerar. Desde la antigüedad, las imágenes, los ritos se hacían en cuevas. En la actualidad, la cueva tiene un elemento pasivo y un elemento activo. Y el elemento pasivo recibe al activo. Es decir, que todo lo que entre en la cueva va a ser resaltado, cambiado o modificado o renacido. Para comprender la lectura del Quijote oculto, Lambestoy va a realizar una explicación académica. Un sistema académico crea primero un estado de la cuestión, luego un marco teórico para explicar el significado de las cosas y por último realiza su propio análisis. Esta primera parte de la charla he tratado de justificar cómo Cervantes tenía ya un conocimiento místico que era muy común en su época, sin asegurar ni negar nada. Yo digo, no puedo decir que Cervantes era un cristiano, pero conocía mucho sobre estas ciencias. Afirmo, si lo afirmo, que sus lecturas, su filosofía, sus lecturas previas y su experiencia lo arriba, lo optimista. No olvidemos que estoy hablando del hombre del ha vivido crisis
un lector voraz y es un hombre atrevido. Para terminar, en la segunda charla hablaré sobre ya la bajada en la cueva, los detalles de los ritos que suceden dentro de esa cueva, y son ritos de nivel iniciático. Tanto místicos y académicos, todos van a coincidir de que la cueva de Montesinos es una lectura mística. Así que es una de las lecturas más estudiadas. Tal vez Cervantes lo sabe por referencia, tal vez por experiencia, pero eso lo van a juzgar el día de hoy ustedes. Acá me queda hacerles unas preguntas simplemente de ¿cuántos conocían el Quijote? Si alguno había leído el Quijote, lo conocía. ¿Quiere decirlo? Porque no es novidente. Sí. Gracias. No sabía, ¿verdad? ¿Ah? No, igual usted está viendo los ojos, pero no ve por los ojos. Sí. Pero la idea de pensarlo, por ejemplo, yo creo que una de las primeras curiosidades cuando hablamos de, yo no quería entrar directamente en la cueva de Montesinos, no quería irme a la cueva de Montesinos, porque yo creo que jamás nos imaginamos que cuando yo veo la portada del libro, desde la portada del libro más leído, el segundo libro más leído después de la Biblia, que es el libro más leído en el mundo, ya había un código, ya había algo que era la primera vez. Y yo he visto esa portada muchas veces, Magali lo decía, desde secundaria la hemos visto. Y jamás había creído que solamente decir Quijote ya conllevaba estar hablando de mística. Ya hablar de Quijote consistía en hablar de un caballero y todos nos reímos de la locura del caballero. Algunas personas simplemente vienen y te dicen, es que el libro es una crítica a la caballería, a la literatura de caballería. Hablar de literatura de caballería es como hablar de hoy en día de Netflix. O sea, todo el mundo pasaba leyendo caballería. Pero la misma literatura caballeresca era una literatura de identidad, de búsqueda de identidad. Entonces, claro, desde lo que está criticando, de lo que está buscando, es mística. Claro, Lambestoy es el que va a resaltar algo más curioso, que es, no solamente es una persona que conoce algo místico. Yo no me atrevo a decir que Cervantes era místico, pero sí puedo decir que Don Quijote sí. Si Don Quijote toma vida, como él mismo, como la teoría literaria lo coloca, el texto tomó vida por sí solo, el personaje tomó vida independiente de su autor, ya aquí yo puedo decir Don Quijote sí. Y no solamente es místico, porque desde los primeros capítulos, por eso no quería brincar a la segunda parte dedicándome toda esta historia, porque desde los primeros capítulos ya empieza a construir una identidad. Y empieza en un proceso bien curioso, empieza con el proceso de leer. El primer paso que él dio fue leer, y leer, y leer, y leer mucho. Después de leer, lo que hizo fue poner en práctica lo que había leído. Leyó sobre caballeros, pues yo ahora soy caballero, voy para afuera. Y salió. Y ha sido la historia que nos ha divertido y ha divertido a muchas generaciones. Claro, aclaro. Cuando el Quijote salió, al principio no era tan reconocido, mucho menos Cervantes. Es para el siglo XVIII en Alemania que entonces empiezan a hacerse estudios más profundos sobre el Quijote y ahí toman fuerza. En Puerto Rico hay una adoración a San Quijote. Usted va a diferentes oficinas y hay Quijotes aquí, hay imágenes de Quijotes allá. Y usted pregunta algo sobre el Quijote y la gente, algunos tendrán una leve idea y lo que te van a decir es la historia de un loco. Y ahí se quedó. Otros se acordarán y te dirán, bueno, yo leí un resumen pequeño en la escuela y me acuerdo que era un loco que iba haciendo cosas ridículas por la calle y lo pararon y ya está.
Pero es una historia que encierra muchas más cosas dentro del misticismo. Claro, el juego de la realidad y la ficción, la base, en varios de sus textos, nos va a decir que esto no es real. Y yo creo que el Quijote nos demuestra durante todas sus páginas que esto no es real. Y esta es la lectura que él nos va a dejar, nos va a heredar. Y pues hasta acá mi primera parte. No sé, ahora sí me Sí, con mucho gusto. Yo quiero comenzar mi repertorio de preguntas. Gracias, Magali, que espero que no me interrumpa, muy amable. La primera es que tú vas a decir que el podio, según Madame Blavatsky, diría que eso es inmaterial. Pues está en lo cierto, porque eso vino de un pensamiento y ahorita tú expresaste sobre el pensamiento. Mi comentario no era ese para mi repertorio de preguntas, sino es un comentario que quería aportar. Luis, una sola. Magali, no me interrumpa, por favor. Gracias por tu amabilidad. El comentario que voy a hacer, Magali, estaba haciendo un comentario muy amable, gracias. El segundo comentario que quiero hacer es que estoy muy agradecido de tu parte porque no esperaba venir para acá y algo me trajo acá, o sea que eso de nada ocurre por el accidente, tiene mucha lógica de lo que tú dijiste, porque me has dado alumbramiento sobre un tema que quería saber, porque era totalmente ignorante sobre él, sobre esa literatura, que muchos hablan como tú expresaste, pero muchos desconocen su parte esotérica, sino que muchos conocen la parte concreta o divertida. Por ejemplo, yo voy a un dermatólogo que tiene un escritorio lleno de imágenes o figuras de Don Quijote. Y cuando yo vaya este viernes a la cita, yo le voy a preguntar que cuánto conocimiento, cuánto él sabe, ya que es el galeno, cuánto él sabe de Don Quijote para que me dé luz, pues si no, yo se lo voy a brindar a él, que yo la tengo gracias a ti. Otro será mi comentario, le voy a dar mucho al galeno, que se dice y sabe mucho sobre muchas cosas. Vamos a ver si es cierto que domina el conocimiento que él dice tener sobre la figura que tiene encima del escritorio. Ese era mi comentario. Ok, empiezo con mi pregunta. No, mi primera pregunta. ahorita te doy la oportunidad, mi amor. A los otros hay que darle la oportunidad, por favor. Ahorita te doy otra oportunidad. ¿Alguien tiene pregunta? Lalita, por favor. Dale, Lolita. Lalita, perdona. Gracias, Francisco. Sí. Me gustó mucho su exposición del Quijote y desde este punto de vista esotérico. Yo recuerdo cuando estudié años luz en la universidad, el Quijote en mi primer año en humanidades en la universidad. Lo más que me enamoró de la obra es durante su recorrido con Sancho, cómo llega el momento en que Don Quijote se Sancho Panciza y Sancho Panza se quijotiza. Eso me enamoró de la obra. Quería comentar de que luego de la Biblia, que me llevó como 5 años, no era testigo de Jehová, Sancho Panza fue la otra que me impactó. Me impactó mucho esa, siendo una niña de 16 años cuando lo leí. Gracias. En la segunda parte, lo más para mí impactante que fue y me causó mucho dolor fue saber que Don Quijote recobró la cordura. Eso fue, y él mismo lo reconoce en el texto, que recobró la cordura. Ahí se acabó todo. Porque en la locura es que se da, como usted dijo, está lo fantasioso, todo un misterio, una poesía. Ese es mi comentario. Ese por ahí, la verdad, que si lo cura al bulbo, ¿no? Al pulmón. Eso es así. Y yo creo que el Quijote muestra mucho eso. Hay momentos en que el mismo Quijote, siempre vamos a leer el Quijote con la idea de está hablando un loco, pero dicen las cosas con una sabiduría
increíble. Pero no olvidemos que tiene que decirlas en palabras de un loco, porque si no, no las hubiese podido decir, no se las hubieran aceptado. Y a veces nosotros no aceptamos la realidad, no aceptamos las verdades, si no nos la dicen con una sonrisa o de alguna manera que la podamos digerir. José. Perteneció a un grupo de traductores, dentro de ellos de la Biblia. Erasmus. Sí, la influencia. Y hay una relación bastante con ese tipo de grupo, con una orden específica dentro de la religión y dentro de los pensamientos esotéricos de la época. Y lo que me pregunto es, debido a la expresión que hace de que posiblemente Cervantes no es el esotérico, pero el personaje sí. Ese personaje esotérico que presenta Cervantes como el Quijote, ocultando una locura de quién, de un personaje que le llamaron loco en su época como posiblemente un maestro. Entonces es lo que viene a mi pregunta, a mi mente. ¿Verdad? Y si ese va por ahí, la charla de que nos vas a traer después, ¿no? Bueno, la primera parte de tu pregunta, yo lo defino y lo sostengo. Para mí Cervantes es un genio del collage. No es un escritor, no es que él se siente y mira, se me ocurrió esto y empiezo a escribir ahí, a lo primero que me llegó. En la época era una costumbre que tú escribías una novela, yo la leía, me gustaba, entonces a mi versión de tu novela le cambiaba el nombre y entonces venía la mía. Pero Cervantes se tarda, y quise tomarme la molestia de diccionario, se tarda entre novela y novela, de cada uno de los apartados, a diferencia de las demás. O sea, porque él escribe muchas otras cosas, pero con el Quijote se tarda. El Quijote no es algo que él escribe de primera. O sea, la primera parte se dice que si empezó en la cárcel, no lo dije, son 7 años. Y la segunda parte estaba ahí, en agua. Fue que Avellaneda lo provocó y lo obligó a que la sacara sí o sí. Pero o sea, él se tarda en hacer eso. Y está haciendo un collage de ideas filosóficas, tanto conversas, que no eran muy aceptadas y muy seguidas, cristianas, pero cristianas humanistas, no son las cristianas regulares. Y claro, lo más llamativo va a ser la influencia argelina. ¿Qué él aprendió? ¿Qué no aprendió? Hay historias dentro del Quijote, hay novelas dentro del Quijote, hay cuentos dentro del Quijote que no son del Quijote. Por eso uno de sus enemigos va a ser Lope de Vega, porque él mismo va a tomar cosas del mismo Lope y ya sea criticándolo o no, y se las va a resaltar en el texto. Entonces, él hace lo que nosotros llamaríamos hoy en día un Frankenstein. Él empieza a pegar, a juntar, pero con un conocimiento más allá, con una idea más allá. Claro, en la teoría literaria, usando en todas partes y en otras teorías literarias, hay un punto en que el texto toma vida proceso, el personaje toma vida proceso. O sea, yo me doy cuenta que sí, Cervantes pega, usa la coma, pone una cosa con la otra, junta esto con esto, esto calza. En la actualidad lo hubieran acusado de plagio increíble, pero lo hace con una genialidad, con un conocimiento tan hábil, que le da vida a un personaje que yo creo que ni él mismo se imaginó a qué le estaba dando vida. Entonces, sí, también es cierto, Cervantes va a tener sus creencias y va a tener cierta atracción. Específicamente, yo creo que lo místico lo va a conocer en el mundo islámico. Eso lo digo porque en el Quijote apócrifo, el resaltar lo oculto, igual que en la autobiografía de Jerónimo de Pasamonte, que son los enemigos directos del ocultismo, las prácticas ocultas son muy cotidianas, y Cervantes los va a atacar, son sus enemigos, los ataca, pero tú para poder atacar a alguien tienes que conocerlo. O sea, que él conoce el contenido de lo místico, y habían practicado en la gente.
aquel no sufre ni un rasguño, y entre varias cosas, obviamente por su posición, como dice Sola, por su posición tal vez de espía o doble espía, pero tenía libertad. Era un prisionero que le dejaban andar por la calle, él veía los cuentos, escuchaba las historias, y se va a tomar toda esa influencia ahí. Y vamos a encontrar ritos que son tradicionales, no importa la cultura, es una sociedad teosófica, reúnen aquí a personas de diferentes raíces y creencias, y todos buscamos el común denominador, y nos damos cuenta que no importa el grupo donde tú vengas, hay un punto donde hay algo común. Parece que Cervantes sí lo encontró, ese común entre el cristianismo, judaísmo y el islam. Es algo interesante en la obra que Cervantes no es el autor, que Cervantes no es el autor directo, sino que él coge los textos de otros autores sobre el Quijote, y son de origen árabe, todos ellos. No me acuerdo ahora mucho los nombres, ¿verdad? Pero él los va integrando. Son varios autores, no es un solo autor. Es lo significativo, porque es una forma de él evadir también que en esa época lo persigan la Inquisición, y él evade eso, recurre a otros autores, y él traduce y usa unos traductores para él poder escribir el Quijote. Es curioso porque en esa defensa que hace él, en ese plan de tomar de aquí y de allá, va a crear los múltiples narradores, un estudio que va a hacer la doctora Luz López Baral acerca de los muchos narradores que hay en el texto, es increíble. Pero también es la idea de Cervantes personal, ok, si me tienes que quemar a mí porque dije la verdad, te quemas a toda esta gente conmigo, o sea, no solo me queman a mí solo. Y lo deja bien claro cuando la quema de libros, se pone libros hasta de él, o sea, si me vas a quemar a mí, está bien, pero me quemas a mí y quemas a este, pues no lo estoy diciendo solo yo, lo están diciendo todos ellos. Así que nos quemamos todos juntos. Usa dos recursos, los narradores y la locura, para evadir. Para evadir y para también... Y protegerse, salvarse. Sí, no, pero también nos dice algo, y eso es lo que el Tolstói va a establecer en el 82. Ajá, ¿solamente para evadir a la Santa Inquisición? O tal vez nos está diciendo algo más. Y eso es lo que el Tolstói va a centrar en su libro, claro, es mucho más directo, pero él deja ya de inquietud. Y si fue accidente, como tú lo digo, o también puede ser que no fuera tan accidente, por eso lo digo, ustedes son los que... Tengo la última pregunta a Francisco también. No es una pregunta, un comentario al cárcel. Porque no puedo ignorar también el paralelismo que existe del Quijote con Juan el Evangelista, porque hay, Juan el Evangelista, pues cuando uno lee su evangelio, ¿verdad? Pues él está defendiendo, él defiende, él es un caballero porque él defiende su posición y sus creencias hasta los últimos, sus valores. Y por eso él está en la cárcel, que también lo ayuda a su transformación cuando estuvo en Patmos, y también fue quizás una coincidencia que también él entra en una cueva en la isla de Patmos, que es donde se le revela, ¿verdad?, el Apocalipsis, pero es simplemente un paralelismo. La cueva es muy importante, la cueva. Vamos a terminar porque después Sí, un último comentario para los hermanos de Santiago, un placer. Recuerda a mí de que Mahoma, cuando se una cueva. Esto lo veremos en la próxima conferencia, Manuel. Vamos a tener todas las cuevas que existen en Canadá. gracias, Francisco. Un aplauso silencioso para... Un aplauso silencioso. Muy bueno. Gracias por tu aportación magistral. Ya no se pierdan la próxima.
porque sería maravillosa. La próxima semana tendremos una conferencia por el hermano Luis Felipe Pasalacua. Luis Felipe Pasalacua es muy buen exponente, temas muy interesantes, y el tema que va a presentar es el enfoque consciente de nuestra energía de vida. El enfoque consciente de nuestra energía de vida. Vamos a hacer los comentarios, si usted me lo permite, Magali.